Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra materia, gestión del capital humano por competencias. Recuerden que estamos en esta nuestra primera unidad hablando de lo que es la gestión del capital humano en la empresa. Y en este momento vamos a continuar eh, con un tema que también es muy importante dentro de estos conceptos, que es la relación entre el talento y la motivación. Como ustedes sabrán, la motivación la vamos a definir como el proceso por el cual las necesidades del personal que están insatisfechas generan un cierto tipo de energía y dirección hacia cierto objetivo. Nos vemos inclinados a dirigirnos hacia el logro o el alcance de ciertos objetivos. Y en este sentido, bueno, pues en el ámbito de las organizaciones vamos a ir identificando que casi siempre es importante planearse si determinadas personas están o no están motivadas y si se llega a observar la necesidad de implementar programas de motivación, pues también es importante, ¿no? Vamos a señalar en este momento que tenemos, desde la explicación de la psicología, por supuesto, diferentes tipos o diferentes clasificaciones de lo que sería la motivación. Vamos a señalar que la motivación pues puede ser intrínseca, pero también puede ser extrínseca, ¿no? Hablamos de una motivación intrínseca, pues obviamente como su nombre lo dice, cuando es una motivación interior, y extrínseca cuando nos viene de fuera. Ya ustedes saben que existen diferentes teorías que buscan justificar la existencia de una o de otra, ¿no? En el caso de la motivación intrínseca, vamos a señalar que se dice que la motivación es intrínseca cuando la persona es atraída por la actividad, por la tarea, o también puede ser por los resultados que va a obtener de realizar esas tareas, independientemente del previo o del castigo que pudiera llegar a tener si alcanza la meta o no la alcanza. En cuanto al segundo tipo de motivación, la que decimos que es extrínseca, aquí esta motivación se da cuando las personas se movilizan por la consecuencia personal de la tarea o de sus resultados. O sea, a lo que buscan es conseguir un premio o evitar un castigo. Por ejemplo, en algunas empresas, cuando se da un premio de puntualidad, ¿no? Entonces, las personas pueden correr todos los días para llegar temprano al área de trabajo para que al término de la quincena o al término del mes se les dé su premio de puntualidad, pero no necesariamente porque se sientan atraídos para comenzar a realizar las tareas o las actividades que son pertinentes. Entonces, aquí tenemos esta motivación que viene desde fuera. Viene desde fuera porque la empresa está premiando esta o aquella conducta. En cambio, como dijimos hace ratito, en esta motivación intrínseca, la persona por sí misma está buscando obtener una consecuencia positiva, ¿no? Le gusta lo que está haciendo y por eso llega temprano al trabajo. Le den o no le den premio de puntualidad, ella se siente satisfecha con lo que está haciendo y busca continuar haciéndolo, ¿no?
Ya en la práctica nos damos cuenta que ambas motivaciones son de alguna forma complementarias, ¿no? Em, Hay ocasiones en que la motivación intrínseca es más fuerte que la extrínseca y al contrario, también bajo ciertas circunstancias, algunas veces la motivación extrínseca es mucho más fuerte o más importante que la motivación extrínseca, ¿no? O sea, son complementarias, inclusive podríamos decir. La motivación es demasiada compleja, podemos señalar, para definirla con términos sencillos. A lo largo de la historia del desarrollo de la psicología, como decía yo hace ratito, pues han ido desarrollando diferentes teorías, se han ido identificando diferentes factores, como por ejemplo el estado de ánimo, la salud, los roles, los roles que juegan las personas, todos estos son factores que pueden afectar de una u de otra manera a la motivación intrínseca y a la motivación extrínseca. Por ejemplo, yo puedo estar altamente motivada intrínsecamente para realizar mis actividades. Sin embargo, si en mi vida personal existe alguna complicación, como por ejemplo alguna enfermedad, pues lógicamente puede ser que esta motivación intrínseca se vea disminuida. Ujú. Pero no necesariamente tiene que ver de forma directa la actividad que yo esté desarrollando. Am, Sino como decía hace ratito, pues esa situación externa, ¿no? Que podría venir siendo en este ejemplo que les daba, pues una enfermedad, ¿no? Em, los empleados de las organizaciones y las organizaciones como tal, pues van a iniciar una relación laboral con cierto grado de entusiasmo que en muchas ocasiones se va perdiendo, ¿no? Piensen ustedes tal vez en algún momento en donde ustedes entraron a algún centro de trabajo, tenían muchas expectativas, por supuesto que estaban contentos de haber entrado a laborar a ese lugar, pero con el paso de los meses o inclusive con el paso de los años, pues fueron empezando a desmotivarse. Entonces, por ello, para ir mejorando la motivación de los trabajadores, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, pues identificar las características y las capacidades que tienen o que posee cada una de las personas. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a identificar em, cuál es su grado de conocimiento, sus grados de competencia, sus habilidades y a partir de ahí, pues también colocarlos en un puesto que esté de acuerdo con con estas habilidades, con estas competencias desarrolladas. De lo contrario, si vamos a suponer que yo a mi empleado lo pongo en un puesto para el que está sobrecalificado, pues obviamente se va a aburrir. No habrá actividades o circunstancias que le parezcan retadoras, motivantes, y entonces seguramente, pues para decirlo en términos sencillos, sentirá que el puesto le queda chico. Y todo lo contrario, también es importante identificar cuando la persona no está lo suficientemente capacitada para un determinado puesto, entonces se puede sentir muy desmotivada o poca motivada, frustrada, porque sienta que las actividades que le son encomendadas le agobian, ¿no? Siente mucho estrés, se siente incapaz de cumplir con las actividades y esto, bueno, pues se vuelve um, en una desmotivación, ¿no? Es importante ir señalando.
Ahora, por ejemplo, un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador productivo, ¿eh? Fíjense ahí qué importante. Un trabajador motivado no necesariamente es un trabajador productivo. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, porque puede ser que yo no sepa cómo realizar mis tareas, mis actividades, pero tengo muchas ganas de hacerlo, me siento en un ambiente laboral agradable, me gusta mi sueldo, pero resulta que no sé cómo realizar las actividades que la empresa me está solicitando. Y razones puede haber muchas. Entonces, aquí es importante el trabajo de los jefes, el trabajo de los líderes, para que identifiquen este tipo de situaciones y que cuando observen a un individuo altamente motivado, le ayuden a alcanzar pues el desempeño que se espera de él, ¿no? Am, no hay otra manera de identificar esto más que a través de la observación. Los líderes tienen esa tarea importante, ¿no? De observar cómo se están desarrollando sus colaboradores. Am, insisto, la persona puede estar altamente motivada, pero no está lo suficientemente capacitada. Entonces, ahí de alguna forma se está desaprovechando pues energía, ¿no? De ahí de alguna forma se está em, desespe- des, ¿cómo fue la palabra? Desperdiciando un empleado que puede ser fuertemente productivo si es que se llega a dar la capacitación. Pero bueno, esta cuestión de la capacitación la vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, pues es importante también tomar en cuenta las necesidades propias de la organización, no solamente del empleado, de los trabajadores, sino también de la organización. Y para esto se debe de tomar en cuenta o se debe de tener, se debe de contar con un sistema de prescripción de puestos y un modelo de competencias actualizado y adecuado a las necesidades de la organización. Con eso lo que estoy señalando es que es importante que la organización tenga una buena descripción de puestos de tal forma que eso cuando se está haciendo reclutamiento y selección de personal, ayude a las personas encargadas de este tipo de actividad a encontrar a los individuos que mejor se adapten al puesto que la organización o la empresa requiere. Si no se tiene una buena descripción de puestos, entonces cuando se busque personal, no se sabrá qué es lo que se está buscando. Paradójico, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a regresar un poquito a este punto de la descripción de la motivación. Y hay que señalar que la administración de empresas se auxilia por estas teorías psicológicas que han ido desarrollando los conceptos de motivación. Aquí en la pantalla identificamos lo que conocemos como la pirámide de Maslow. También vamos a hablar de los trabajos de Elton Mayo y su famoso experimento de la Hawthorne. Vamos a hablar sobre varios conceptos de motivación. Empezamos, decíamos entonces, con Maslow. Ya sabemos que este psicólogo humanista propone esta imagen que tenemos aquí, esta pirámide de necesidades en la que se jerarquiza a las necesidades humanas
de tal manera que conforme las personas van satisfaciendo sus necesidades más básicas y van avanzando al siguiente peldaño, pues van llegando hasta la cúspide, ¿no? Ya en muchas ocasiones seguramente ustedes han escuchado o han estudiado que desde el punto de vista de Maslow, la primera necesidad que tenemos que satisfacer son las necesidades fisiológicas, respirar, comer, la necesidad de la reproducción, mientras que en un segundo peldaño tenemos las necesidades de seguridad que se refieren a la búsqueda de una seguridad física, pues obviamente a través del empleo, a través de la salud. Sabemos que somos muy vulnerables en temas de salud, y si no contamos con dinero a través de algún ingreso, pues eso nos va a ir generando ansiedad, ¿no? Y esto pues, se va volviendo como una especie de círculo vicioso. Entonces, después de cubrir nuestras necesidades fisiológicas, lo segundo es cubrir las necesidades de seguridad. Y una vez que tenemos estas dos primeras necesidades, entonces ya surge la necesidad de satisfacer la necesidad de filiación, es decir, de estar integrados dentro de diferentes grupos, no solamente nuestro primer grupo, que es la familia, sino también los demás grupos. Dentro del tema que nos está interesando, que es capital humano, aquí vemos la importancia precisamente de sentirnos parte de nuestro centro laboral. ¿Qué sucede cuando una persona no se siente mm, parte del equipo de trabajo? Aquí voy a lanzar esta pregunta, la voy a dejar al aire, porque es algo que vamos a contestar pues más adelante. Y bueno, ya para ir cerrando esto, pues tenemos el penúltimo peldaño, que es el de la autoestima, ¿sí? Ahí este nivel de autoestima pues está representado por las necesidades de reconocimiento, ¿no? Sobre todo cuando estamos buscando éxito, pues necesitamos ser reconocidos por los demás, ¿no? Esto es muy importante cuando estamos hablando del capital humano, porque bueno, ya sabemos que si yo estoy desarrollando mi trabajo con todas mis potencialidades, pues entonces también estoy buscando que esto me sea reconocido. Um, de lo contrario, viene pues cierto grado de desmotivación, ¿no? Y el pico de la pirámide, pues es la autorrealización, ¿no? Finalmente, estas van a ser las necesidades en las que las personas prácticamente estamos ya en un estado de autoaceptación, em, estamos en un estado de creatividad, libres de prejuicios, de necesidad de justificaciones. Lo ideal sería que las personas fuéramos alcanzando este nivel, ¿no? Obviamente, cuando nosotros estamos en un nivel de autorrealización, pues las cosas no son relativamente más sencillas, ¿no? Pero bueno, ok. Después tenemos, vamos a la siguiente imagen, algunas otras propuestas para explicar lo que sería la motivación intrínseca. Tenemos la teoría desarrollada por un personaje de apellido Frederick Selbach, que por cierto, vamos a anotarlo aquí.
La teoría de la motivación de Frederick Selbach. Este personaje realizó una serie de estudios que le llevan a la conclusión de que existen dos diferentes tipos o factores de motivación, de acuerdo a lo que estamos identificando aquí en la pantalla. Considero que es necesario para producir una motivación real y efectiva, identificar estas motivaciones que, aunque en un primer momento buscaban ser conceptos que ayudaran a la cuantificación, finalmente, cuantificación de motivación, saber qué tan motivado estás, pues finalmente terminaron siendo conceptos más cualitativos, ¿no? Es decir, que me van señalando más las cualidades de esa motivación. Vemos aquí que este personaje, Selbert, nos hablaba de fuentes de satisfacción y también de su contraparte, fuentes de insatisfacción, ¿no? Las fuentes de satisfacción obviamente iban a generar factores motivacionales como el logro. Cuando yo alcanzo una meta, es lógico que yo me voy a sentir fuertemente motivada. Realización. Observen ustedes que nos habla de algunos conceptos que van un tanto de la mano con las teorías de Maslow. Finalmente, ambas teorías, esta de Hertzberg y la de Maslow, pues están catalogados dentro del tipo de motivación intrínseca, ¿no? Reconocimiento, obviamente, cuando yo hago algo bien, yo busco que mis jefes, mis compañeros o inclusive mis subalternos, si los tengo, me reconozcan esos méritos que he realizado, ¿no? El tener responsabilidades también para muchas personas son factores de motivación. Por supuesto, hay personas que no se sienten a gusto con las responsabilidades. Sin embargo, una persona emocionalmente madura se sentirá a gusto con cierta cantidad de responsabilidad. Y por supuesto que una fuente de motivación es el trabajo por sí mismo, ¿no? Cuando a mí me gusta realizar mi trabajo porque me siento bien, sé que tengo habilidades para desarrollarlo, bueno, pues esto es uno de los factores más motivantes. ¿Qué me puede llevar a la insatisfacción? Bueno, Hertzberg lo denomina como factores higiénicos y dentro de estos factores higiénicos mete lo que son la política y la administración, ¿no? Probablemente la política que se está desarrollando en mi empresa no sea tan atractiva. Yo considero que las personas que están dentro de los puestos administrativos no saben ni de lo que están hablando. Esto es una realidad. En muchas ocasiones los directivos, no siempre, pero sí, por eso estoy diciendo, en muchas ocasiones los directivos no conocen el trabajo operativo. Por tanto, hablan, piden situaciones que son a veces ilógicas o inclusive hasta imposibles de llevar a cabo. Y ahí entonces hay un choque entre lo que es la realidad y lo que pide la administración. Y precisamente ahí surge frustración, es decir, surge pues un motivo, más bien dicho, un factor de desmotivación. La supervisión, cuando es excesiva,
y me limita y no me deja hacer nada. Y también en los momentos en que es una supervisión excesiva, ¿no? Perdón, más bien son dos ocasiones, cuando es excesiva y cuando es casi nula. Cuando no hay una retroalimentación, cuando el supervisor no realiza su tarea y por lo tanto yo no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si estoy cumpliendo con los estándares, si estoy cumpliendo con las metas, no hay supervisión. Entonces ahí es una fuente de insatisfacción, es una fuente de desmotivación. O están atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, diciéndome cómo se hace la menor actividad y no hay un margen para implementar las ideas personales. Por supuesto, una de las fuentes de insatisfacción es el sueldo. Si yo considero que mis actividades y responsabilidades son altas y mi sueldo no corresponde a esas actividades y esas responsabilidades, pues me voy a sentir desmotivado, ¿no? A lo mejor hasta con una tendencia de buscar otro tipo de trabajo. Entonces es importante señalar esto, ¿no? Y falta de reconocimiento, ¿no? Aquí también. Si aquí el reconocimiento es motivante, pues aquí la falta de reconocimiento, por supuesto que también es desmotivante. Que impulsado voy a sentirme para realizar esta o aquella tarea si nunca se da esta situación de reconocimiento, ¿no? Entonces vamos a poner falta de para que nos quede más claro, ¿no? Ok, vamos con el siguiente punto. Vamos ahora con la teoría de Douglas MacGregor. Él nos va a proponer también una explicación acerca de la motivación en su famosa teoría XY. Ok. Este personaje, Douglas MacGregor, nos señala que para poder explicar la vida dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, tendríamos que entender estas dos famosas teorías, la teoría X y la teoría Y, que son excluyentes, ya que van a percibir el comportamiento humano como situaciones opuestas. Obviamente, una nos lleva a la alta productividad y otra pues nos lleva a una baja productividad, ¿no? Entonces, aquí el primer punto de esta teoría de MacGregor, según la teoría X, nos dice el ser humano no le gusta trabajar y siempre que puede lo evita. Ya decía yo en un momento determinado, si yo tuviera la posibilidad de no trabajar y por supuesto no tener consecuencias negativas económicas, pues seguramente no trabajaría, ¿no? Otro punto de esta teoría X es que las personas deben de ser controladas a fin de que se logren sus objetivos organizacionales.
y que las personas quieren tener seguridad y evitar las responsabilidades. Y pues sí, cuando estamos trabajando dentro de una organización y la estamos analizando, constantemente nos damos cuenta que estos tres puntos, estas tres ideas de la teoría X, se cumplen en la mayoría de las veces, ¿no? Si no hay una supervisión y podemos evitar hacer ciertas actividades, las dejamos hacer, ¿no? Si no nos piden, si no están al pendiente, la dejamos de hacer. Al menos el grueso de las personas que integran una organización. Serán muy pocas aquellas que realicen constantemente las actividades que tienen que hacer, aun cuando se dan cuenta que no están siendo observados. El siguiente punto que tenemos es la teoría Y. Y aquí la cuestión es un poco más optimista, o más dicho es optimista. Aquí sí vemos al ser humano en términos positivos, ya que McGregor nos decía, ahí está, que las personas aportan naturalmente su esfuerzo al trabajo, ¿no? Una vez que se han incorporado a un centro laboral, estas van a dar su 100%. Y aquí habría que ver. El siguiente punto nos dice que los objetivos se logran cuando las personas se autocontrolan y disponen de libertad. Es decir, cuando las personas se autogestionan y ellas mismas buscan alcanzar las metas y los objetivos. Claro que para esto es importante que el empleado conozca esas metas y esos objetivos. Por supuesto que el empleado, si no lo conoce, si no conoce esas metas, si no conoce esos objetivos, no tenderá a realizar la actividad. Eso es muy importante, ¿no? Y las personas que disponen de libertad y realizan sus cometidos, sus actividades, pues son solo aquellas que han alcanzado cierto grado de madurez. De lo contrario, si tenemos empleados que se comportan de una manera inmadura, estarán presentando conductas como estas que dicen aquí en la teoría X. Es decir, evitarán en la medida de lo posible el trabajo. Y bueno, pues para finalizar, nos dice que la mayoría de las personas pueden ser creativas e innovadoras. Y este es un punto bastante interesante que tomar en consideración porque esto es cierto. Siempre que a las personas se les dé la oportunidad, van a demostrar que pueden aportar su experiencia a la institución. Lo que sucede es que en muchas ocasiones las personas que están al mando, los directivos, no están dispuestos a escuchar los comentarios de los demás, sobre todo si esto se convierte en una fuente posible para sustituirlos. Es decir, muchas personas creen que si le dan la oportunidad a sus subalternos de proponer nuevas ideas, entonces la organización va a tomar a estas personas como más importantes que los mismos supervisores. Entonces, en muchas ocasiones se busca apagar
esta espontaneidad y esta creatividad de las personas. Repito, o como había señalado hace ratito, solamente cuando la persona tiene ya cierto grado de madurez, se da la posibilidad de que se impulse al resto del personal para que haga aportaciones innovadoras, transformadoras. Entonces, es muy importante aquí este punto, ¿no? Bien, vamos con el siguiente tema. Perdón. Vamos a seguir avanzando. Muy bien, ahora toca el tema, o más bien dicho, viene la propuesta de David McCallum. Aquí no le puse, vamos a anotarlo. Ok, este investigador nos va a ayudar a complementar estas ideas que nos proponen Maslow y Hertzberg, también desde un punto de vista de la motivación intrínseca, y nos señala no niveles de motivación como nos decía Maslow, sino más bien categorías basadas en 3 orientaciones de la naturaleza humana, de acuerdo a lo que vemos aquí en la imagen, y que tienen que ver con lo que llamaríamos componentes del carácter, ¿no? Entonces, según esta teoría de McClendon, tenemos que identificar tres situaciones: motivación de poder, motivación de filiación y motivación de logro. Entonces, de acuerdo a esta situación, a la motivación de poder, los seres humanos siempre estamos buscando alcanzar cierto grado de independencia, ¿no? Independencia económica, por ejemplo, cuando nosotros entramos a trabajar, ¿por qué lo hacemos? Porque ya no queremos ser, en un primer momento, una carga para nuestros padres, o a lo mejor habrá quien piense que no quiere ser una carga para su esposo, ¿verdad? Puede ser. Lo que se busca entonces es tener los propios medios para poder realizar actividades. Entonces aquí hablamos de esa búsqueda de independencia. Instinto de posesión, que esto es, creo yo, netamente humano. Los seres humanos siempre estamos buscando acumular bienes materiales, sobre todo en una sociedad como la de hoy, en donde pareciera ser que entre más cosas tienes, más importante eres, ¿no? Y con mejores ojos te ve la sociedad. Esto pues es, bueno, desde el punto de vista de McClellan, es algo instintivo. Siempre estamos acumulando, 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 y esto es una realidad. Después tenemos otra motivación hacia el poder, es tener mando y autoridad. Y muchas de las personas tenemos esa situación, ¿no? Una necesidad de mando y autoridad.
Sé que hay muchas personas a las que no les ¿cómo decirlo? No les interesa ser reconocidas como líderes, que están muy cómodas en una situación en donde los demás toman decisiones por ellas, pero la verdad es que la mayoría de nosotros sí nos gusta sentir autoridad, ¿no? Hasta con el hermano menor, ¿no? Si no tenemos una posibilidad real de tener mando autoridad con otras personas, pues aunque sea con el hermano menor, aunque sea con la mascota, eso es cierto, eso lo podemos ver en todo momento. Si hay muchas personas arriba de nosotros y no podemos ejercer cierto grado de liderazgo, pues buscamos inmediatamente a los que están debajo de nosotros. Y el último punto que les pido que tomen también en consideración es el de competitividad. Y esto también es una realidad. O sea, los seres humanos somos competitivos por naturaleza, ¿no? Quien me diga que no es una persona competitiva, pues no lo voy a creer, definitivamente. Siempre estamos viendo ser más guapa que la de enfrente, tener mejor ropa, este, mejores cuestiones materiales. am, Vaya, vamos. Entonces, precisamente por este sentido de competitividad es que nosotros podemos estar motivadas hacia la búsqueda de poder, ¿no? Otro característica o otro nivel, mejor, no, más bien dicho, otra categoría, ¿sí? Otra categoría de la motivación es la de afiliación. Ya sabemos que los seres humanos somos seres gregarios. Los seres humanos buscamos pertenecer a grupos, a un grupo o a otro. Si no nos sentimos parte del grupo, pues empezamos a tener conflictos con nosotros mismos. ¿De dónde vienen los sentimientos de inseguridad? Bueno, pues el hecho de que yo no fui aceptado o amado en mi grupo primario, ¿no? En mi familia. No me siento parte de mi grupo escolar, pues empiezo a sentir problemas, ¿no? Eh, muchos, eh, Hay muchos estudios que señalan cuáles son las conductas reactivas y muchas veces negativas por parte de personas que no se sienten integradas a grupos sociales. Entonces, esto es bien importante cuando estamos hablando de, del desarrollo del capital humano. O sea, cuando nosotros nos sentimos parte de la empresa, parte de la organización, pues tenemos una de las motivaciones más importantes que se genera, ¿no? Tener un sentido comunitario, un sentido de comunidad nos va a llevar al siguiente punto, que es el altruismo, que es la ayuda hacia los demás, pero cuando yo los veo como parte de mi grupo, ¿no? Que puede ser parte de mi colonia, parte de mi familia, parte de mi equipo deportivo, parte de mi escuela, parte de mi comunidad de una o de otra manera, en términos generales. Entonces ahí se genera el altruismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, con estas experiencias desagradables y desafortunadas que hemos tenido durante los sismos. ¿Qué sucede? Surge ahí un sentimiento de altruismo porque hay que ayudar a mi compatriota, ¿no? Esa persona que pues pertenece a mi grupo, desde grupos pequeños, insisto, hasta grupos más extendidos, ¿no? Y por supuesto, siempre estamos buscando la amistad y la estima de los demás. Se dan cuenta como aquí pues empato un poquito con estos conceptos de Maslow, pero bueno,
Estábamos hablando entonces de estas tres categorías. Ahora vamos con la tercera. La motivación del logro. Esta también pues es importante, esta motivación del logro, que nos va a llevar, nos va a impulsar a ir avanzando dentro de la organización. Por ejemplo, la realización. Si yo tengo el sueño de realizar esta o aquella actividad y dentro de la empresa me dan la posibilidad, pues entonces me voy a sentir fuertemente motivada. Vamos a suponer que yo entro a trabajar a ACT, pero por diversas circunstancias, no sé, el tiempo que tengo disponible, mi grado de estudios, etcétera, etcétera, entro como cajera. Ujú. Pero yo siempre he tenido en la mente ser profesora. Entonces, si en algún momento me dan la oportunidad de ser profesora, y yo siempre he querido ser profesora, entonces yo alcanzo esta meta, esta realización. ¿Voy a estar motivada a seguir participando en CETEC? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque he alcanzado esta realización. O vamos a suponer que yo entré como profesora, pero siempre he tenido el gusanito de ser directora. Y en un momento determinado logro ese objetivo y entonces puedo ser profesora, pues por supuesto que allí ya tengo un motivo de realización. La actualización, esto también es muy importante. La actualización y la capacitación, que les decía hace unos instantes, la capacitación la vamos a ver en la siguiente sesión. Mm, la actualización también es muy importante porque siento que la empresa está eh, tomándome en cuenta, ¿no? Estoy siendo importante para la empresa y está invirtiendo en mí, me está ayudando a alcanzar otro nivel o otro peldaño dentro de mis conocimientos, ¿no? Bien, la siguiente característica de esta categoría es el perfeccionamiento. Siempre ir haciendo mejor las cosas, ¿no? Y la socialización también es una motivación hacia el logro. Al menos esto, insisto, desde la teoría de David McClelland. ¿Vale? Todas estas teorías, esta que estamos diciendo de Maslow y de Heisenberg, decía yo hace ratito, pues son teorías que nos explican la motivación desde su característica intrínseca y que si las sabemos aplicar, nos llevarán a lo que se conoce como satisfacción y desempeño. Entonces, parte de lo que decíamos al inicio de esta sesión, ¿verdad? Llevar a los miembros de la organización a la satisfacción y al desempeño a través de la motivación, ¿no? Y en este aspecto, en este sentido, vamos a hablar ligeramente de un evento que se conoce como el experimento Hawthorne. Este es un experimento que se realizó en Estados Unidos a principios del siglo XX. Vemos aquí a las obreras. Observen sus vestidos y sus portes, ¿verdad? ¿Cómo se realizó este experimento? Bueno, a principios del siglo XX había pues varias teorías acerca de la administración, acerca de cómo debería de administrarse las empresas.
mm, estaba la teoría clásica y pues en este sentido se buscaba aumentar la productividad de las empresas y pues estaba en auge todo este aspecto, ¿no? Entonces, Elton Mayo, un famoso administrador, como decía, de principios de los siglos XX, dirigió una investigación dentro de una fábrica textil en Filadelfia. En esta empresa había problemas de producción y el personal tenía una alta rotación, es decir, entraban y salían. Y como seguramente ustedes lo verán por ahí en otra materia, em, esto genera grandes costes para las empresas, ¿no? Entre más alto es el índice de rotación de los empleados, pues obviamente se tiene que invertir en todo lo que es el proceso de selección, reclutación y capacitación de personal. Entonces, las ganancias, pues obviamente van mermando y esta es una de las razones por las cuales siempre se ha buscado que el personal pues sea estable. Bien, pues Mayo eh, estaba intentando identificar cuáles eran las razones por las que se daba este alto índice de rotación y por lo tanto buscaba algunos esquemas de incentivos, algunas formas de motivar a sus empleados para, bueno, a estos empleados, pues obviamente para frenar o al menos para disminuir este alto índice de rotación. En un primer momento, Mayo lo que va a hacer es inducir ciertos periodos de descanso. Él va a hablar con las obreras y les va a dejar un poquito en sus manos la decisión de cuándo deben de descansar y, y tomar un pequeño receso, ¿no? Aunado a esto, también buscó que la empresa contratara a una enfermera y con esto, pues obviamente, hacer sentir a los trabajadores, a los empleados, que la empresa se estaba interesando por ellos. Después de que se dio esta situación, se observó que en los empleados, pues había ya como cierta unión de grupo, había cierto grado de integración, de solidaridad, vamos a decirlo así, había cierto grado de solidaridad y esto llevó al aumento de la población, no. Entonces ya había más que solidaridad ahí, ¿no? No, llevó al aumento de la producción. Fíjense ustedes qué interesante, nada más modificó estas dos variables, momentos de descanso y una enfermera que les hacía sentir, pues, cierto grado de seguridad, pero sobre todo que la empresa se preocupaba por ellos, ¿no? Y con esto, entonces, las personas empiezan a tener un mayor apego a su compañía. Fíjense ustedes, empieza a haber un sentido de pertenencia, ¿no? Esto que hablábamos ahorita hace unos instantes. Ante esta situación, un Consejo Nacional de Investigación que había allí en Estados Unidos va a iniciar un experimento en una fábrica de una empresa de componentes eléctricos para teléfonos muy reconocida que estaba en Chicago, en una población llamada precisamente Houghton. Por eso es que se le conoce como el experimento Houghton. Y aquí lo que se buscaba conocer era cuál era la relación entre, fíjense, estas dos variables, la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la productividad.
Ahí se miden estas dos variables, intensidad de iluminación y eficiencia. Es decir, qué tanto los obreros iban a incrementar su productividad si había una buena cantidad de luz. Y pues en ese momento no lo sabían ellos, pero estaban ante un experimento que se volvería muy famoso en el mundo de la administración, ¿no? Bueno, se le llama a Mayo para que realice este experimento. Va a haber como algunas variantes, no variables, sino variantes, porque este experimento se va a aplicar también para estudiar la fatiga, los accidentes laborales, los efectos de las condiciones físicas de las personas sobre la productividad y algunos otros aspectos, ¿no? Por eso digo, va a haber variantes. Entonces, la investigación, el experimento empieza a correr. Los investigadores verifican que los resultados del experimento em, son afectados por variables psicológicas, como lo que decíamos en el experimento anterior, ¿no? Donde las personas empezaban a tener un sentido de pertenencia y con esto se aumentaba la productividad, ¿no? Em, Ahorita recuerdo, me voy a salir un poquito del tema de las empresas, pero, por ejemplo, en la escuela, en CITEC Santa Clara, se ha buscado en varias ocasiones hacer salidas. mm, Ya las dos últimas salidas las hicimos a diferentes lugares, a Teotihuacán, recuerdo una y otra a las faldas del volcán del Popocatépetl, si no lo recuerdo mal. El objetivo básicamente ahí es ir generando un sentido de pertenencia por parte de los alumnos y con esto pues también que incrementen ¿cómo se dice? Bueno, su asistencia, su compromiso y sí, dentro de lo que cabe, pues sí, o sea, van alcanzando los objetivos. Digo, esto es una comparación un poco semejante con esto que se han encontrado en este tipo de experimentos. Pero bueno, ok, regresamos entonces a este experimento de la compañía Western Electric, ¿no? Entonces decíamos que pues se buscaba identificar cuáles eran esos factores psicológicos que hacían o que podían hacer que los empleados sintieran este compromiso con las empresas. Mm, lo que se encontró es que, bueno, esta empresa, que por cierto, como les decía hace ratito, fabricaba componentes telefónicos, o, bueno, teléfonos y componentes telefónicos, desarrollaba en la época una política de personal dirigida al bienestar de los obreros y ellos lo sabían. Se pagaban salarios considerablemente buenos si los comparábamos con los salarios de otros lugares y también brindaba buenas condiciones de trabajo. La fábrica em, tenía un departamento de montajes de redes de teléfono en donde trabajaban muchas jóvenes, como vemos en la imagen, muchas jóvenes que se les llamaba montadoras, que realizaban algunas actividades eh, relativamente sencillas, pero que debían de ser rápidas, ¿no? Este, Algunas actividades que eran manuales, tenían que colocar algunos tornillos dentro de unas bobinas
Esto era parte del ensamblaje de los teléfonos y se había contabilizado que normalmente las empleadas podían montar 5, se le llamaba reles, 5 reles cada 6 minutos. En este experimento específicamente no se buscaba aumentar la producción, sino lo que se buscaba era conocer el estado de los empleados, ¿no? Y cómo se sentían, conocerlos en pocas palabras, ¿no? Em, entonces comienza el experimento. En un primer momento, en una primera fase, se van a utilizar 2 grupos de obreras que realizaban las mismas actividades. Como ya ustedes imaginarán, pues estábamos hablando de un grupo control y de un grupo experimental, ¿no? Este grupo de observación trabajó con una intensidad variable de luz, mientras que el segundo grupo trabajó bajo una intensidad importante de luz. Es decir, a un grupo, mm, digamos que estaba como primero bien iluminado y luego poco iluminado y luego bien iluminado y así, ¿no? Iba variando. Y el otro no, el otro grupo estaba bien iluminado constantemente, no había variaciones. Lo que se buscaba conocer era qué efecto producía la iluminación en el desempeño del trabajo de las obreras. Y en esta primera parte del experimento, los investigadores no observaron, digamos, como una relación directa entre las variables. Pero aquí lo importante, se dieron cuenta que había otras 2 variables que tenían que ver con factores psicológicos. Las obreras reaccionaban al experimento de acuerdo con sus propias suposiciones personales. Ellas creían que tenían la obligación de producir más cuando la luz era intensa y por lo tanto estaban bien iluminadas y no se sentían obligadas a producir cuando la luz disminuía. Imagínense ustedes. Ahora, un punto importante es que estas eran creencias de las obreras, ¿eh? O sea, nunca se les dijo esta situación. Cuando se empieza el experimento, se cambian las lámparas de las lámparas normales a lámparas con más potencia. Y entonces ahí las obreras, fíjense ustedes qué interesante, se sentían atendidas, se sentían tomadas en consideración. Esto básicamente lo que deja como resultado es señalar que las condiciones físicas en relación con la eficiencia de los obreros pueden ser afectadas por situaciones psicológicas, ¿no? Fíjense qué interesante. Cuando ellas se sentían atendidas porque les daban mayor cantidad de luz, pues se sentían como impelidas a producir más. Pero las que no tenían una buena cantidad de luz, no se sentían como obligadas a mejorar más, ¿no? Pues, pero bueno, este es un experimento bastante interesante que yo les invito a que lo busquen en internet para que lo revisen y lo lean directamente. Y
pues conocerlos, ¿no? Como les decía yo al principio, este es uno de los experimentos más reconocidos que se han hecho para identificar, como es nuestro título, la motivación y la satisfacción en el desempeño del trabajo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí con este tema. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Muchas gracias.